Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Antes de iniciar este programa quiero agradecer profundamente a todos aquellos que de una u otra forma me manifestaron su solidaridad durante la semana pasada y esta ante el fallecimiento de mi madre, la señora Antonia Eskenazi de Chabot. Muchísimas gracias, se agradece y por supuesto a este equipo, a todos aquellos que dentro de Canal 11, encabezado por Rafael Lugo, con Mónica Corso y Yolanda y mis amigos Ernesto Cervera, Macario Schettino y por supuesto Mauricio González, hicieron posible también que el programa continuara. Muchísimas gracias. PAN, PRI y PRD firmaron el Pacto por México que contempla 95 acciones entre reformas y compromisos. Su objetivo es terminar con los monopolios y permitir al Estado mantener el control total de sectores claves como el educativo y las telecomunicaciones. La firma de este pacto fue respaldada por 27 de los 32 gobernadores, los presidentes de las dos cámaras y, por supuesto, también líderes parlamentarios. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Ernesto Cervera, Macario Schettino, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué firma la izquierda un pacto con el PRI, con Enrique Peña Nieto, con el presidente de la República al iniciar su gestión? Por varias razones, Esra. En primer lugar, porque hay que asumir que el mandato de las urnas, lo que decidió la gente el pasado 1 de julio, es que ninguna fuerza por sí sola tiene mayoría en ambas cámaras, particularmente el partido del presidente de la República no tiene mayoría suficiente para sacar adelante sus propuestas y programas de gobierno. En segundo lugar, porque especialmente para el PRD, creo que ha llegado la hora de asumir que debemos dejar atrás las fases de la confrontación por la confrontación misma, las etapas en las que la identificación de la izquierda es el estar solamente sola con sus propias propuestas y asumir que este modelo económico, político, social, cultural, de desarrollo que tenemos en nuestro país ya se agotó y al mismo tiempo, contradictoria o paradójicamente, México también ya maduró para dar un salto hacia adelante. Recordaba yo el domingo que la frase de un politólogo mexicano, un analista mexicano, que decía: cuando los pueblos, las naciones llegan a los momentos de sobrevivencia, y creo que este es uno de ellos en donde tienen que redefinirse muchas cosas, es cuando tienen que hacer cuentas, ajustes con su pasado y reinventarse, y es cuando maduran. Y yo creo que este es el momento en que México se encuentra y nosotros debemos actuar como una izquierda responsable. Sí somos oposición nacional, pero tenemos responsabilidades de gobierno en 5 entidades de la República, tenemos bancadas parlamentarias, tenemos 345 presidencias municipales en el país que engloban todos ellos, junto con los gobiernos estatales, cerca de la 1/4 parte del país. Y entonces ha llegado el momento, nosotros creemos, de no reeditar lo que hicimos en el 2006. Hay un capital político que puso la gente, las mujeres y los hombres que votaron por nosotros en nuestras manos, y entonces la gente no votó por nosotros para que estuviéramos simplemente queriéndonos erigir pensando en nosotros mismos como partidos políticos, en algo así como que el perfil de izquierda, como luego nos dicen. Si firman eso, pierden el perfil de izquierda. No, yo creo que el perfil de izquierda es luchar por lo que ofrecimos en la campaña y buscar ahora en las nuevas circunstancias hacerlo realidad. Los anhelos de gente de querer una vida mejor, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, de tener gobiernos que rindan cuentas, que actúen con honestidad, de que podamos tener una sociedad de derechos. Esto es lo que la gente quiere. ¿Son tus interlocutores confiables, en este caso el presidente Peña Nieto y el PRI ahora en el poder? Pues mira, Esra, siempre como también lo pienso convencidamente, firmar acuerdos con estas características es un riesgo. Nos han dicho, no les van a cumplir. Bueno, lo hemos hecho de cara a la nación. Quien no quiera transitar en esa ruta, pues entonces tendrá que explicarle al país y pagará sus costos. Nosotros lo hacemos con toda honestidad, con transparencia, con determinación y convencidos de que es el momento de los acuerdos, de que la gente quiere que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Y más allá de la confiabilidad o no, pues pudimos elaborar durante meses
un contenido plasmado justamente en este documento de Pacto por México, que contiene muchísimos aspectos, que tiene plazos establecidos para estarle dando seguimiento, habrá mecanismos de seguimiento y evaluación en los que, junto con mesas de trabajo que por cada tema tendrán que formarse, deberán participar actores de la sociedad civil, si no tampoco va a servir el pacto y la gente misma desde fuera deberá exigirnos su cumplimiento. No lo habíamos hecho esto prácticamente nunca antes. El anterior fue en octubre de 2001, cuando tenía un año de haber entrado Fox a la presidencia de la República, y fueron meros enunciados. Hoy tienen plazos, hoy tienen mecanismos de seguimiento, hoy tienen compromisos claros. Efectivamente, también en el curso mismo de los trabajos, de la elaboración de las iniciativas, de la discusión en lo concreto del contenido de las iniciativas de nuevas leyes o de reformas a las actuales, se verá también el sello específico de cada quien, pero yo espero que, como lo hicimos para configurar este pacto, haya la expresión de voluntades de poner por delante coincidencias y que las diferencias o discrepancias que pudieran existir tengamos la inteligencia para abordarlas en un ánimo constructivo. Ahora, no todo mundo en el PRD parece coincidir con la apreciación. Y el grupo que pues ya casi 10 años lleva jugando en el filo de la legalidad hacia afuera, pues ahora también parece hacer lo mismo al interior de tu partido, y hay una oposición al extremo de decir, pues Jesús Zambrano firmó a título personal y no representa al PRD, y reitero, jugando en el límite de la legalidad, ¿cuándo se va a resolver ya este camino doble que viene al interior del PRD entre un grupo que propone y construye y otro, reitero, que pues a duras penas está en la ley? Bueno, yo creo que también hacia adentro tenemos que buscar conciliar o acercar posiciones, y yo digo que en todo caso, más allá de las formas, debiéramos discutir sobre los contenidos, qué se le objeta al pacto en sus aspectos específicos, y que discutamos de cara al país también, porque pues me llama la atención efectivamente que se diga que firmé a título personal. Soy el presidente nacional del PRD y tengo facultades estatutarias, legales para hacerlo. Dicen que fue a nombre de una corriente. Pues que yo sepa, los 5 gobernadores son tan amplios y tan diversos que no forman parte de una corriente dentro del PRD, o la mayoría de los diputados y senadores, o los 345 presidentes municipales que hace apenas unos días fueron a manifestarme su apoyo y su solidaridad para que sigamos adelante. Entonces, es lo que la gente, estoy convencido, quiere y espera de los políticos. Como decía, lo he dicho, cambiar la ecuación, no pensar solo y principalmente por el partido en sí mismo, sino en función de la gente. ¿Qué quiere la gente? Yo digo, si traducimos en hechos los anhelos de la gente, de los que votaron por nosotros, eso es actuar en congruencia, en consecuencia con el ser de izquierda, que es lo que nosotros nos proponemos desarrollar. Jesús, yo sí quiero felicitarte ampliamente. Se requiere valor para tomar este tipo de decisiones, sobre todo, como tú dices, de cara a la nación. Yo creo que es un primer intento, y no desde el 2001. Te puedes echar para atrás todo lo que quieras. Sí. México jamás ha tenido un instrumento para planear. Y esto verdaderamente constituye, más allá de un plan nacional de desarrollo, la voluntad política de todos los partidos importantes en este país para decir, este es un rumbo. Y México necesita rumbo. A final de cuentas se pusieron de acuerdo en estas 95, divididas en 5 grandes apartados. Yo creo que es fundamental. Y es una obligación de la siguiente administración bordar su Plan Nacional de Desarrollo sobre esto que está puesto. Y ahí es en donde está precisamente la injerencia de la oposición. Antes, ¿cómo se hacían los planes nacionales de desarrollo? Sobre la base de un equipo que no tomaba en cuenta todo lo demás. Hoy sí es verdaderamente un instrumento con fechas, con aquellas decisiones específicas que se tienen que llevar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores a legislar, que verdaderamente pueden modificar estas estructuras que nos están haciendo pues quedarnos un poco rezagados y obsoletos hacia adelante. La injerencia viene en el transcurso del tiempo, no en esa oposición permanente. Sí, es un buen punto de partida y lo señalas muy bien, porque marca en todo caso propósitos, rumbos, un punto donde queremos llegar,
y tiene que venir todo el trabajo sucesivo, las etapas siguientes de esto que está allí contenido. Nosotros estamos además convencidos de que si nosotros no hubiéramos ido a un acuerdo, entonces hubiéramos dejado al PAN y al PRI, como lo han hecho en otras ocasiones, solos, a que le impriman un determinado sello, un determinado contenido, sin lo que la izquierda que representa el PRD hoy en el país le hubiera podido meter. Allí hay, yo estoy convencido, lo he visto y pues en el curso mismo lo fuimos configurando, yo diría que más de la mitad de ese pacto contiene propuestas nuestras de la izquierda, que solos no podríamos sacarlas. Y le imprimen entonces un equilibrio al propio desarrollo del país. Entonces, yo es en donde digo, pues hay mucha suspicacia, la gente ve con recelo si no será un pacto más, un acuerdo más para, como me han dicho, pues ustedes simplemente le sirvieron de tapadera a Peña Nieto para que adquiriera legitimidad. No, si Peña Nieto piensa que así lo quieren hacer, pues va a toparse con un hueso muy duro de roer, porque además es una sociedad, insisto, que maduró para dar un salto hacia adelante y una sociedad mucho más reclamante, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, ustedes mismos como comunicadores y como analistas van a estar diciéndonos a cada rato en dónde están, qué pasó con el pacto y tendremos que responder. Jesús, esto también lleva cada vez más a delinear dos izquierdas en México. Una izquierda que estás encabezando ahora y que dices, tenemos que entrar al juego político específico de la negociación, de saber que no me puedo quedar con todo y que tengo que influir en partes y de ir construyendo también escenarios para el futuro en términos electorales. En este sentido, bueno, pues ya tienes a López Obrador en Morena y ahí tienes también dentro del PRD sectores que están más identificados con él que con el propio PRD. Estos momentos son momentos de definición dentro del partido. Pues sí, son momentos de definición que tienen que marcar claramente qué tipo de izquierda queremos ser. Yo respeto desde luego los puntos de vista de otros compañeros. Yo espero que se convenzan también cuando empiece esto a rendir frutos. O si nos equivocamos nosotros, pues habrá que reconocerlos. Pero estoy convencido que no nos equivocamos. Yo no pongo en duda la importancia que tiene un acuerdo de estas características. Y entonces en el camino se irán convenciendo de que tenemos la razón y de que ellos no la tienen. Espero que no sea un punto en el que digamos, pues si no les gusta váyanse, yo no estoy en eso. Venimos lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, de escenarios en donde la división de la izquierda era lo cotidiano, o como nos lo han dicho los chilenos en su momento, especialmente, dicen, cuando hay una ruptura, cuando hay una división en las izquierdas, la primera tarea que se ponen es ver cómo regresan a la unidad. Pero tampoco se trata de eso hoy. Yo creo que es mejor que vayan quedando también claros los puntos de vista de cada quien, las posiciones políticas de cada quien. Y si hay puntos de encuentro en lo sucesivo con Andrés Manuel, pues ya la historia nos dirá si eso va a ser posible o no. Hoy, por ejemplo, pues Andrés Manuel ha dicho que es el pacto de la deshonra, ¿no? Entonces, obviamente que pues no lo compartimos de ninguna manera. Y de hecho, el contenido, como bien decías, está muy cercano a lo que ustedes han propuesto en distintas ocasiones. La pensión para adultos mayores que impulsó Andrés Manuel aquí, ahora se quiere hacer a nivel nacional. Toda la política social se parece a lo que ha propuesto el PRD. El asunto de energético se acerca mucho a la postura que tiene el PRD, en contra de mi parecer, por ejemplo, pero eso es irrelevante. Pero ahí es donde es muy interesante porque pues deberías tener cerca al grupo de Andrés Manuel. Pero yo creo que él está apostando a una estrategia política muy sencilla, que es decir no a todo, para ver si llega al 2018. Y así va a estar difícil hacer política, ¿no? Pues yo creo que va a estar muy complicado. Yo creo que pensar en apostarle a que a México no le vaya bien, al desastre, para de ahí empezar a construir el México del futuro, no es lo que la gente quiere. Yo no me he encontrado hoy, fuera de estas expresiones discordantes dentro del PRD, en la calle no me he encontrado a nadie que me diga, vendido, te entregaste, no, sino, muy bien Jesús, muy bien, adelante, están haciendo lo que México quiere, están haciendo
lo que México necesita el día de hoy. Eso es lo que queremos de ustedes los políticos, que se pongan de acuerdo para sacar cosas que le sirvan a la gente. Y esa es la confianza, o esa es la apuesta que estamos haciendo. Bueno, pues ahí está, ahora sí que la izquierda dentro de lo que sería el gobierno, me refiero, el gobierno de este país. Así es, Incidiendo. como tal. Jesús Zambrano, presidente del PRD, muchísimas Al gracias. contrario, gracias a ustedes. Vámonos a Buenas una noches. pausa. Esto es Dinero y Poder. Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente de México el pasado 1 de diciembre. Durante su primer discurso, señaló que su gobierno se basará en 5 ejes y numeró sus 13 primeras decisiones de gobierno. Destacan cancelar la controversia sobre la ley de víctimas y publicarla en sus términos, así como establecer el servicio profesional de carrera docente, el Sistema Nacional también de Evaluación Educativa. Bueno, entre otras cosas, y quizá también habría que añadirle ahí todo este asunto de intentar ver qué están haciendo los gobernadores con el dinero, que es una parte fundamental. Ya se dieron cuenta que ahí lo que pasaba pues no era precisamente muy sano para la economía nacional. Uno podría pensar que en estos 5 ejes y 13 medidas que plantea el propio presidente Peña Nieto, están allí plasmadas la idea clara que se venía teniendo con respecto a qué hacer con la economía nacional, la política nacional, la transformación del país. El problema es si hay capacidad para embonar todo esto en un plan racional que tenga posibilidad de echarse a andar en el mediano plazo y a partir de esto generar los cambios que en el pasado, dicen muchos, por falta de capacidad de operación política no se realizaron en esto. Yo creo que sí muestra una decisión pensada. Estos 13 puntos no son gratuitos, no están hechos un día antes sobre las piernas. A mí hay unos que me gustan muchísimo, especialmente la parte educativa, sin duda alguna fue de los más aplaudidos y pone el dedo sobre la llaga. Habrá que ver si efectivamente su equipo tiene la capacidad para confrontar a la maestra y instrumentarlo. A final de cuentas, esta es una cosa que ya había dicho también la maestra, ¿no? Bueno, sí, pero pensaba que lo podía hacer sola. Hay que ver con Emilio Choaifet qué es lo que puede hacer. El mensaje es muy claro, ¿no? Sí, por lo menos el mensaje en términos de lo que se pretende hacer con la Secretaría de Educación Pública en la figura de un adversario del Bester Gordillo. Sí, sin duda alguna. Es claro que se ha avanzado en cantidad de educación, en términos de números años en la escolaridad promedio de la fuerza laboral mexicana, pero no en calidad. Y ahí es en donde está el énfasis fundamental de estas primeras medidas. No es una cosa que se vaya a dar de la noche a la mañana, eso me queda claro. Y estas 13 medidas pues, son orientadas fundamentalmente a hacer eso, un programa de choque. Una que me encantó es decir déficit cero. Es una señal para los mercados nacionales y extranjeros para decir lo que ha pasado durante los últimos 4 años en términos de tener un balance primario negativo, deficitario. Esto es, nos estamos endeudando para pagar intereses. Eso es exactamente el mensaje de los últimos 4 años. Se acabó. Sí, va a haber un déficit fiscal fundamentalmente orientado a la inversión de Pemex, pero en el resto vamos a salir tablas y yo creo que es una muy buena señal para los mercados nacionales y extranjeros. Esto de preservar la estabilidad macroeconómica después de 4 años, yo diría bastante regular, en donde la deuda mexicana llegó a, pues ya a niveles de 33% del Producto Interno Bruto, sin duda alguna marca una pauta de cómo se va a conducir macroeconómicamente el país. No va a haber enormes diferencias, pero sí restablece pues, esta prioridad fundamental de mantener orden en la casa y de decir hacia adelante, si queremos gastar más y si queremos hacer estas reformas estructurales, vamos a tener una reforma hacendaria sin duda. En términos del manejo político, Macario, del propio gabinete, la toma de posesión fue vista como un evento que se hace en Palacio Nacional. Se recupera, digamos, la imagen de Palacio Nacional, se recupera en parte, por lo menos, la idea de un congreso, de una sesión de Congreso General, en donde el presidente electo toma posesión ya como presidente de la República, entran los 2 presidentes, dicen que se rescata, aunque sea un poquito. A mí me hubiera gustado ver a Enrique Peña Nieto pronunciar el discurso ahí, que es finalmente en donde lo tendría que hacer. Todavía hay fuerzas que no lo hacen. No lo permiten hacerlo. No lo reconocen como tal. Exactamente como tal. Y el hecho es que el mensaje es un mensaje que está vinculado o ligado a esta idea de capacidad y eficiencia. No hubo un discurso en Palacio Nacional con respecto a descalificaciones del pasado o del retorno del PRI, el regreso, un discurso bastante mesurado. Y lo que uno pensaría es que se están tratando de amarrar, de hacer los amarres necesarios para poder avanzar. Mientras eso sucedía, cuestiones desafortunadas sin duda alguna,
en la que hay que ver a los responsables y por supuesto castigarlos. Esta situación en el centro de la Ciudad de México, primero en San Lázaro y luego directamente en el centro, te habla de que alguien no hizo la tarea bien y de que hay gente que tiene capacidad de seguir generando violencia a pesar de que pues, se supone que había un llamado para no hacerlo. Sí, bueno, lo primero es que estos 5 puntos que se presentan y los 13 que presentó propiamente en el discurso de toma de posesión, es lo normal, todos los gobiernos hacen una cosa parecida a esta, un punto que tiene que ver con gobierno y seguridad, otro que tiene que ver con desarrollo social, uno más con economía, uno con internacional, y aquí pues la parte diferenciadora sería el asunto de educación, en donde se hace un mayor énfasis. Creo que hasta este momento efectivamente lo que ha estado tratando de privilegiar el nuevo gobierno como su eje es esta capacidad de sacar adelante acuerdos y de negociar. Eso es lo que vendieron durante todo el sexenio, luego en la campaña, en que ellos sí saben cómo hacer las cosas, y bueno, pues ahorita ya tienen a su favor al menos un punto, y es que sacaron un acuerdo con el PAN y con el PRD el mismo domingo. Entonces, bueno, esto efectivamente parece que va en la dirección correcta, en el sentido de que sí se pueden hacer cosas, pero hay que ver que esto ya estaba ocurriendo. Por ejemplo, la reforma laboral fue una muy buena muestra de que estas negociaciones son factibles y están funcionando. Pues yo me imagino que así vamos a seguir. Ahora lo que resulta más importante es empezar a definir con claridad qué exactamente es lo que se quiere construir. A mí, en materia de educación, no estoy tan convencido de que se esté teniendo una idea clara de hacia dónde. Más escuelas y demás aguas, no necesitamos más escuelas. Tenemos de hecho menos población escolar ya, el número de niños se está acabando, sí necesitamos un mayor énfasis en cuestiones de calidad, la carrera profesional docente es muy importante, pero quien se opone a esa carrera profesional docente no es el CENTE, es la coordinadora, que es la oposición a Elba Ester Gordillo. Entonces creo que ahí hay que hacer las cosas con cuidado, no es cuestión de enfrentarse con Elba Ester, al menos no a lo tarugo, ¿no? Hay una cosa que me salta de estos 13 puntos y de la lectura inclusive del propio discurso, que son las ausencias, lo que no se dijo. Me llama mucho la atención la no mención al campo mexicano, ni en el discurso ni en los 13 puntos fundamentales, siendo el sector agropecuario pues una parte fundamental, uno, de donde se concentra la pobreza en este país, dos, de la necesidad específica que hay pues para incrementar brutalmente la parte productiva. México está enfrentando de manera creciente problemas con el sector agroalimentario, especialmente en sus precios, y la necesidad de expandir la oferta agropecuaria en su conjunto es fundamental en un programa de gobierno que pues sí hubiera valido la pena meter un punto 14 para que de inmediato se empiecen a tomar medidas pues que ataquen precisamente estos 2 puntos fundamentales del campo mexicano. Ha habido rezagos, ha habido cambios importantes durante los últimos 6 años, especialmente para darle un sentido más de negocio que social a la parte del sector agrícola. Y yo creo que hay que profundizarla todavía más, separar muy probablemente pues esta parte de todo lo que es el combate a la pobreza, radicarlo precisamente en Sedesol, de lo que es un negocio agropecuario que tiene que ser floreciente en nuestro país. No hay mención y eso sí me llama un poco la atención. Ahora, si realmente quisieran enfrentar en serio el asunto del campo, podían haber aprovechado para en la ley orgánica modificar el objeto que tiene la Secretaría de Agricultura, que en ningún punto se refieren todas las obligaciones que tiene a producir o a cuidar la oferta alimentaria o eso. Todas las obligaciones de la Secretaría de Agricultura son fundamentalmente de desarrollo social y combate a la pobreza, que son cosas que deberían estar en desarrollo social. Entonces, efectivamente no atiende mucho el asunto del campo, lo mencionan por ahí ya en la parte de los 95 compromisos y demás. Todo parece indicar que se concentra en infraestructura, la propuesta que se hizo en el discurso, la verdad y es que en el asunto de telecomunicaciones. También. Las dos son cosas como viendo hacia adelante, y el asunto del campo, yo creo que si queremos realmente hacer algo serio en el campo, hay que cambiar por completo el discurso, y en ese sentido me parece muy bien que el PRI no arranque hablando de campo, porque cada vez que el PRI habla de campo, habla del campo de 1910, y ese francamente no nos sirve para nada. Pero no sería entonces, un mejor discurso decir. No, cuando lo piensen bien, entonces que lo digan, pero es que no lo van a poder decir ahorita. Lo cierto es que el discurso es un discurso muy alejado. El discurso de Peña Nieto en la toma de posesión es un discurso muy alejado del viejo nacionalismo revolucionario. Sin duda. No hay menciones a la Revolución Mexicana y a la recuperación
Macario, lo Vamos siento. ganando, poco a poco sí, vamos bueno, ahí acabando está. con la revolución. ¿Qué es lo que Macario quiere? Pero bueno, ahí está una propuesta muy, muy clara Sí, claro. de transformación del país. A ver qué es lo que pasa. Insisto, lo sucedido en el centro histórico es un elemento de gravedad porque se habla ahí, no sé si solamente de un error estratégico, de un error de manejo, pero sí de la presencia de grupos que no son anarquistas porque estudiaron No, no, la no, tuning, no, son sino profesionales. son profesionales del golpeteo Sí, sí, sí. y que ahí tuvieron la capacidad de actuar sin que nadie metiera las manos. por eso. Es un error histórico que traemos, esta construcción de estos grupos de jóvenes que les llaman anarquistas, que en realidad son subversivos. En buena medida los producimos nosotros mismos, es decir, las normales rurales a eso se dedican. Esto debería estar perfectamente claro y deberíamos ya tomar una medida al respecto. Y también ahora la Universidad Autónoma de la Ciudad de México parece que quiere especializarse en eso. Incluso uno de los lastimados, que desafortunadamente entiendo perdió la vista en un ojo, es de la Autónoma de la Ciudad de México. Y eso es lo que tenemos en los últimos meses ahí, un conflicto que está originado en este tipo de grupos, que mucha gente legitima diciendo que la violencia es estructural y entonces cualquiera debe ejercer violencia para cambiar las cosas. Yo creo que esos discursos ya hay que desterrarlos por completo y entender que la única forma que una sociedad funciona es teniendo una ley que todo mundo cumple. Y entonces necesitamos empezar a aplicar la ley a todos y pues no sería una mala idea empezar con este grupo, ¿no? Ahora, sin duda alguna, el nivel de violencia es extremo, es una cosa que no se había visto, sobre todo con el tipo de armas y con la duración del conflicto. Estuvieron durante muchísimas Y la horas pasividad. dándole. Es que la policía no está preparada Sí. para eso. La policía de la Ciudad de México deja hacer todo en todos los casos y ahora de pronto que les pidas que paren a un grupo, pues no están preparados para ello, no tienen la capacidad e incluso cuando lo hacen, creo que en algunos casos también exageran la violencia. O sea que, Sí. bueno. Ahora, en todo caso, el nivel de respaldo para la toma de posesión es elevadísimo, inclusive si se le compara con el de Felipe Calderón hace 6 años y con el de Fox hace 12 años. Hay un respaldo diciendo, pues sí esperamos que las cosas mejoren en un periodo corto de tiempo superior al 50% en lo económico, en lo social y en lo político. Y ahí, sin duda alguna, pues son elementos de espaldarazo para decir, al menos de arranque, es un sentido relativamente optimista y estos actos desafortunados sí no son un reflejo generalizado de la sociedad. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el equipo económico y por supuesto también su conexión con la política en este nuevo sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto es Dinero y Poder. El equipo económico de Enrique Peña Nieto está conformado por Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda, Pedro Joaquín Colbert en la Secretaría de Energía, en Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, en Economía Ildefonso Guajardo y en la Secretaría del Trabajo Alfonso Navarrete Prida. Uno de los ejes del gobierno de Peña Nieto es lograr un México incluyente, combatiendo la pobreza, dice, cerrando la brecha de la desigualdad social. El objetivo, dijo el presidente, es que el país se integre por una sociedad de clase media con equidad y cohesión social e igualdad de oportunidades, que están en la línea con lo que ha venido sucediendo. Un gabinete que en promedio de edad es mucho mayor que el presidente de la República. Ahora decidieron irse a apostar, dicen, es mejor apostar por las canas que apostar por los niños jugando a la pelota. Esa es un poco la idea, ¿no? Hay veces que la juventud es el impulso y lo que da capacidad, y hay veces se demuestra que eso no es suficiente, que se necesita tener determinado tipo de experiencia para poder afrontar y para poder ser, pues, lo suficientemente maduro para tomar decisiones. Y bueno, vamos a ver cómo funcionan. Por lo pronto, en los equipos económicos, en el espacio eminentemente político, ahí están figuras que fueron figuras del viejo régimen y que han aprendido, ahora sí que como dicen los dinosaurios, estos dinosaurios son diferentes a los otros, o sea, a los de los tiempos sí se extinguieron. allá de atrás, que se extinguieron. Estos sí supieron amoldarse, ¿sí? Y convertirse en parte del México moderno, ¿no? Bueno, es que ese es un mito, que se extinguieron, ¿No se extinguieron? los dinosaurios. No, Entonces, son los pájaros. Las aves son dinosaurios. Entonces igual estos, sí. ¿no? Ya también están volando. Bueno, ya. Efectivamente la experiencia es muy importante en muchos temas y en caso de gobierno es muy relevante. Y me parece que algo significativo del gabinete es la cantidad de exgobernadores que están presentes y esto pues les da ya
cierto conocimiento de Tienen cómo se hace callo. política. Eso es muy importante. Yo insistiré las veces que sea necesario que un secretario de Estado no tiene que saber sobre su tema, lo que tiene que saber es política y tomar decisiones. Y bueno, rodearse así es, de un buen equipo. Así es, Y sí, el sí, equipo para de eso gente están los que sepa. subsecretarios y los directores generales, son los que tienen que saber de Esos la son los chamba. que hacen la chamba. El secretario es alguien que debe tener una visión política. Y bueno, en el espacio económico creo que lo que tenemos muy claramente es un equipo construido alrededor del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, con personas como Luis Videgaray, que me parece que es el que encabeza este grupo, y con la inclusión de alguien con mucha experiencia política, como es el caso de Pedro Joaquín Caldwell, que está en un área que va a ser clave en términos de las reformas que se han propuesto. La reforma energética va a ser determinante y creo que esa es la razón por la cual está él ahí. Otra vez no tiene por qué dedicarse mucho a ese tema, lo que tiene que saber hacer es juntar las voluntades necesarias para hacer una reforma que yo esperaría que sea mucho mejor que lo que está en los 95 puntos que pusieron. Y el asunto del sindicato, ¿no? Que es finalmente Es que esa es de la- Pemex, ¿no? esa Esa es es la parte clave, que- ¿no? Sí, el tamaño para enfrentarlos que no es trivial. Yo te diría el capital humano que se ha conformado en Hacienda desde hace muchísimos años está preservado. Es sin duda alguna la secretaría pues más importante en materia económica y al frente Luis Videgaray, que se ha pues distinguido por llevar prácticamente todos los asuntos desde la campaña y luego en este periodo de presidencia electa pues en prácticamente todas las visitas que se hicieron en los últimos 3 o 4 meses. Yo diría hay dos objetivos bastante claros. Uno es la lucha contra los monopolios. Están plasmados en todas y cada una de las decisiones. Te diría también está plasmado en el propio gabinete económico y en hacia dónde se van perfilando las cosas. Por otra parte, yo creo que hay un acercamiento al mismo tiempo en contra de los monopolios con el sector empresarial. Al menos en la parte de economía hay una extraordinaria relación de Ildefonso Guajardo con el sector empresarial. Es una persona que viene del norte del país, de Nuevo León, y sin duda alguna hay pues vínculos muy estrechos con toda esta parte de los empresarios en nuestro país, al contrario de lo que se vino ejerciendo durante los últimos 6, donde eran confrontaciones de a tiro por viaje, con un último regalito antes de terminar la administración, en términos de una apertura indiscriminada. Yo creo que va a haber mucho más diálogo con los sectores empresariales. No quiere decir, precisamente por los perfiles de este tipo de secretarios, que sea una vuelta al pasado, a los subsidios generalizados, y tampoco, desde luego, a cerrar la economía a la competencia con el exterior, pero sí de trazar, como se ha visto desde el día 1, rumbos específicos de para dónde se quiere jalar. Yo aquí tengo una preocupación que me parece que vale la pena discutir. Cuando se estaban hablando de hacer las reformas a la ley orgánica de la administración pública, un tema que se insistió mucho fue separar comunicaciones y transportes en dos secretarías para tener telecomunicaciones por otro lado. Lo mencionan en los documentos que hicieron y lo que prometió el señor Peña Nieto, se dice que la banda ancha debe ser un derecho, todo este rollo ahí. Y en el caso de infraestructura aparte, Gerardo Ruiz Esparza, que estaba en el Estado de México, una persona que lleva mucha trayectoria ahí en el Estado, yo no creo que tenga ningún problema en el área de infraestructura, pero sí me parece que para el tema de telecomunicaciones, que implica un enfrentamiento, creo yo, todavía más grande que el que va a tener energía, creo que no es exactamente la persona adecuada. Yo no tengo la relación con él, pero me parece que ahí haría falta alguien pues con la experiencia y el tamaño del colmillo que tiene Pedro Joaquín, por ejemplo, para el caso de energía. Aquí creo que vamos a tener que ver algún equipo alrededor. A lo mejor lo van a hacer en el Congreso, a lo mejor lo va a llevar directamente el señor Peña Nieto, yo no sé. Pero sí habría que ver cómo hacer estas dos secretarías. Yo estoy totalmente en contra de esa visión. En donde se tiene que librar esa batalla es en la COFETEL, y sí hay menciones específicas para fortalecerla y hacerla más autónoma. A final de cuentas es una institución por separado del gobierno federal. Esa batalla se debe de librar ahí, igual que la batalla contra los monopolios se debe de librar en la COFECO, en la Comisión Federal de Competencia. Ahí están dos instituciones que no dependen del ciclo político y que están conformados por varios comisionados, que ahí habrá que ver específicamente cómo lo atienden la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con los nombramientos que vienen hacia adelante. Sí hay una directriz específica, me queda claro, pero la batalla se libra en esas instituciones. Es que hay algunas atribuciones que no tienen las comisiones y que están en la Secretaría, y son las que vale la pena que
tuvieran detrás a alguien lo suficientemente fuerte para hacer equipo con todo esto. Eso sí, y que hacer otra equipo, persona sí. se dedique al asunto Es de que el problema, infraestructura. ¿no? yo Eso creo era que lo ahí yo el pienso problema que es había el que hacer. desgaste. Sí, Hasta dónde Hay que este tipo de guamearse. secretarios exactamente pueden soportar, porque son presiones enormes Sí. por parte de grupos Muchas dominantes gracias. de mucho dinero y de choques que la administración anterior de Calderón nunca pudo Es que no es encontrar, fácil, ¿no? y al mismo tiempo quieres aventarte no sé cuántos ferrocarriles quieren hacer, Sí. continuar con las carreteras, ver si pones aeropuertos y puertos. Y echarte la bronca No con manches. Azcárraga, Slim y No, compañía. pues sí, está Entonces, fácil. Está un ¿A poco qué hora? ¿A complicado. las 2 de la Ahora, mañana? hay un punto cuando platicábamos ahí con Jesús Zambrano, decíamos, bueno, aquí quieren hacer este rollo de seguro universal, protección universal, pensiones para adultos mayores, incluso bajando la edad del 70 y más a 65. ¿De dónde va a alcanzar el dinero para Son eso? 4 puntos del PIB. De la Esra, reforma nada fiscal más, que un día van a hacer. esa parte social son 4 puntos del PIB. Si le sumas lo que se prometió en materia de pobreza, si le sumas la parte de energía, que no es gratis en términos de lo que vas a seguir que tener poniendo, y si le sumas además esta otra parte de los seguros que traes con el Seguro Social para el 2016, en total son 9 puntos del PIB. Y la pregunta es perfectamente correcta. Si no hay reforma fiscal, simplemente no alcanza para todas. Eso es bastante claro. Puedes resarcir algunas cosas si empiezas a mejorar tu capacidad recaudatoria, por ejemplo, de predial, si empiezas a eliminar algunos subsidios generalizados como la gasolina, pues de ahí te van a salir cachitos. Pero de todas maneras, la primera reforma que tienes que hacer para que las otras jalen es una reforma sendaria, no hay ninguna duda. Sí, y aquí aprovecho porque en el bloque anterior decía Ernesto acerca de que es buena idea que vaya con déficit cero el presupuesto 2013. ¿Sí? Yo no estoy seguro que sea buena idea porque no sé de dónde van a sacar los 2 puntos que les faltan. Es decir, como bien decía Ernesto, traemos atrasados, cada año hemos traído 2 puntos del PIB de déficit, más o Ya van menos. 4, ya Más van o 10. menos. Desde 2009, que en 2009 se explicaba por la crisis, y ya luego se quedó porque no dan los números. Porque no da el petróleo. No da ahorita, no lo va a dar para 2013. Si tú anuncias déficit cero, pues me tienes que explicar cómo vas a recortar? reducir 2 puntos del PIB en gasto o cómo vas a conseguirlo en ingresos. Correcto. O la combinación de los dos. No está fácil. ¿No? Y además vienen los puntos que comentaba. Entonces, me parece que está bien que se traigan ánimo y todo lo demás, pero sí hay que esperarse a ver los numeritos para poder decir en serio si está bien o está mal, todavía no está La claro. otra parte que me parece también importante es esta insistencia en decir, oigan, el asunto de las finanzas de los estados, que aquí repetíamos, éramos como los merolicos del Las del chachalacas. tema. Sí, aquí, oigan, hay un problema, no es solamente Coahuila, se están gastando, no hay transparencia, no hay control sobre lo que se gastan, y de repente esto se convierte en un objetivo de gobierno, decirle, señores gobernadores, o les amarramos las manos, o encontramos algún mecanismo para evitar este tipo de opacidad y de saqueo que se realiza, más allá de las necesidades, por supuesto, de deuda y de inversión que requieren, pero si no se hace eso, la bomba va a ser de un tamaño y de una capacidad inesperada, ¿no? Inesperada, sí. De todas maneras, hoy tenemos 33% de deuda del gobierno federal y la administración pública. Reconocida por propias autoridades de la Secretaría de Hacienda, 3,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de los estados. Pero hay que ver, porque luego hay conejos que más bien parecen canguros y puede ser un poquito más alto que eso. En todo caso, estaremos en una deuda de 37. El problema no es el tamaño hoy por hoy, el problema es la velocidad con la que se está deteriorando esa deuda, la de gobiernos de estados y de municipios, que ha explotado, se ha multiplicado en algunos estados por 20, en algunos por 10, en algo otro se ha duplicado. Hay un problema serio de transparencia y de control, eso está bastante claro. El problema es que no sé si estemos demasiado tarde para instrumentar esas cuestiones de control y de supervisión en el muy corto plazo. Yo creo que tiene toda la razón, Ernesto. La deuda de los estados no es un problema, es un síntoma de un problema. Están muy mal las finanzas de los estados por muchas razones y eso es lo que hay que resolver y la deuda se resuelve solita después. Es decir, no es nada más que de pronto la federación asuma su deuda de los estados y asunto resuelto. No, el problema viene atrás, entonces vamos a ordenar las finanzas de los estados. La ley de contabilidad gubernamental va a ayudar en ello, pero pues sí se va a necesitar un trabajo de lleno de la Secretaría de Hacienda. Digo, por si le faltara algo que hacer, ya tiene más. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el asunto del 2013 específicamente, el inicio, por supuesto, del nuevo gobierno, las perspectivas económicas y hasta dónde lo que se supone va a crecer el país puede ser una realidad en el año que está por venir. Esto es Dinero y Poder.
Los resultados de las finanzas públicas al tercer trimestre del 2012 son reflejo del apoyo al proceso de expansión de la economía mexicana, que creció 3.3% en ese lapso. Durante el periodo enero-septiembre, el sector público registró un déficit fiscal de 175.900 millones de pesos y, sin considerar la inversión en Pemex, se reportó un superávit de 17.7 mil millones de pesos, resultados congruentes con el déficit presupuestario aprobado para el año. Los ingresos presupuestarios en el periodo enero-septiembre de este 2012 sumaron 2.601.000 millones de pesos, monto 8.3% mayor en términos reales al mismo periodo de 2011. Son datos muy buenos. Son numerotes. Son numerotes. Y luego se hace uno bolas porque los ve uno muy grandes y se confunde uno. La economía mexicana le ha ido bien. Hemos ido perdiendo algo de dinámica desde septiembre, más o menos empezó a crecer menos, pero seguimos creciendo. Y esto un poco en línea con lo que está pasando en Estados Unidos, que también está creciendo menos en el cierre del 2012. No está todavía en una contracción. Hay la duda de si el próximo año se va a complicar o no para la economía estadounidense. Europa sí está en recesión y amenazaría, digamos, una recesión a los Estados Unidos, cuando menos por algunas de las variables que se están viendo que están decreciendo. Las ventas, está decreciendo también la actividad industrial, pero pues al lado de las buenas noticias para el país vecino, la venta de casas ha estado creciendo a una velocidad muy importante y eso aparentemente sostiene la economía de una manera más sólida que los otros indicadores, según el profesor Limer, que Ernesto conoce muy bien. Entonces, yo no sé todavía bien qué va a pasar para el próximo año, pero todo parecería indicar que Estados Unidos no debe entrar en una recesión el próximo año, menos que lleguen, por las cifras que decíamos. Yo creo que eso va a salir y creo que entonces vamos a tener una economía mexicana que va a tener un buen momento durante el próximo año, probablemente no al ritmo que traíamos ahorita, pero no lo veo yo muy negativo para el próximo año, ¿no? El hecho es que llevamos 14 trimestres consecutivos creciendo ahí cerquitita del 4, que nos hemos convertido por la estabilidad macroeconómica y por esa dinámica de crecimiento en un lugar muy atractivo para la inversión. Liquidez en el mundo hay de sobra. Está el programa de las autoridades del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que se llama el QE3, que es suavizar un poco la cuestión monetaria, en donde le están inyectando al mundo 40,000 millones de dólares al mes, desde hace 3 meses, y lo van a seguir haciendo hasta que la economía de Estados Unidos empiece a mostrar un mucho mejor comportamiento en términos de generación de empleo. ¿A dónde se va esa lana? Una muy buena parte se queda en Estados Unidos y empieza a crecer, pero un cacho importante se viene a la economía mexicana. En su mayor parte de inversión extranjera en cartera, pero un cachito también empieza a dar en términos de inversión extranjera directa. Yo te diría, la perspectiva hacia el año que entra sí es de desaceleración. No nos podemos aislar de lo que está pasando en el mundo. Europa está teniendo un desastre. Las economías emergentes llamadas BRIC han sido una decepción terrible en este 2012 y la verdad es que tienen pocas esperanzas de recuperarse rápidamente. Ni Brasil, ni China, ni India, ni Rusia, de manera importante durante 2013-2014, y en ese contexto hay 4 economías que están empujando fuerte, que tienen mucho mejor perspectiva de crecimiento, que es México, Indonesia, Corea del Sur, evidentemente, y Turquía. Ahí están esas 4 economías que están empezando a recibir una cantidad de dinero muy importante y que todas, curiosamente, tienen esa misma característica: estabilidad macroeconómica y capacidad de crecimiento por arriba del 4%. Ahí estamos precisamente en ese contexto. Pues yo creo que es un momentum en el que sí se cierra de manera difícil este 2012, que no está fácil en términos de finanzas públicas, como lo veíamos hace un momento, para la administración entrante, pero que de todas maneras tiene una cancha para inversión del sector privado importantísima. Ahora sí que, como dice Luis Miguel, si los dejan. Si los dejan. Sí, la economía mexicana creo que está en muy buenas condiciones, independientemente de que hagamos nada, es decir, nos va a ir bien los próximos años, simplemente por lo que comentaba ahorita Ernesto, el arreglo internacional está jugando a favor de México. En los últimos 10 años quien cosechó todo el crecimiento fue China, y colgados de China, países como Brasil, en América Latina, Brasil, Argentina, Perú, pero también Rusia en buena medida, colgado de lo que pasaba en aquel país. China ya no está creciendo, China está haciendo una transformación ya de su modelo económico, todo parece indicar. Van a dejar de invertir para tratar de fomentar el consumo,
Hay que acordarse que son 1.300 millones de chinos y todos ellos empiezan a comer, no, hombre, es una economía grandísima. Entonces están tratando de hacer ese movimiento, pero ese movimiento tarda, cuesta. En Japón y en Corea se hizo algo similar en décadas previas y este proceso de ajuste les llevó 20 años. Entonces China puede ser que haga esto y este proceso de ajuste los va a llevar a crecer 5% anual en lugar del 12% que traían. Con eso pues a China le va bien, pero ya no le alcanza para comprar al ritmo que compraba en Brasil o en Argentina. Y nosotros en cambio podemos aprovechar la dinámica estadounidense que creo yo que va a ser muy importante en el próximo año. Dos elementos que están ahí presentes: inversión extranjera directa, que ha habido ahí un desfase. un desfase, y lo que podríamos llamar la entrada de divisas por remesas. Los dos señalan precisamente este proceso de desaceleración y que se junta con el ciclo político mexicano. Es natural que la inversión extranjera directa, para el caso mexicano, se haya esperado hasta septiembre y para el último trimestre a ver específicamente dos cosas: quién ganaba las elecciones en México y qué tipo de gabinete iba a nombrar y cuál era su proyecto generalizado. De todas maneras, sigue fluyendo la inversión extranjera. No se han registrado dos operaciones gigantes. A la hora que se registre la venta de la cervecera, pues va a subir 20,000 millones de dólares de la noche a la mañana la inversión extranjera directa, comparable con los picos que tuvimos de 30,000 millones de dólares cuando se vendió Banamex o cuando se vendió Bancomer. Yo te diría, de todas maneras, hay ciertos sectores que siguen capturando una parte muy importante de esa inversión extranjera en el corredor automotriz de Puebla al Bajío. Está creciendo esos estados de la República Mexicana cercanos al 10% en promedio por año, más que China. Y hasta Aguascalientes, es decir, Aguascalientes con la inversión que está recibiendo de Nissan para la ampliación, que es como multiplicar por 3 la planta que tenía, es una cosa espectacular. La inversión en el tercer trimestre de este año fue de 3,000 millones de dólares. Que parece poco, pero 3,000 millones de dólares es prácticamente lo mismo del tercer trimestre del año anterior. Entonces no cayó la inversión extranjera, no pero está sí creciendo. Puede ser mucho más. No, sí, sin duda. 3,000 millones de dólares es lo que costó el estadio de los Houston. Por eso, pero Dallas, lo importante aquí estos? es que no tenemos una caída en la inversión. Lo que hemos tenido es una inversión que no crece lo suficiente, pero es una cosa totalmente distinta y ese crecimiento va a depender de si va a haber mercado para nuestros productos y si las cosas son estables para invertir. Cualquier reforma mínima que se dé, digamos que se llega en un primer acuerdo a establecer un mecanismo para inversión privada en Pemex con condiciones. No, eso sí mucho te más detona, ¿eh? Entonces, Eso sí te ¿hasta detona. dónde eso te No, puede si llega a hacer? ocurrir es otra cosa, pero eso está bien complicado. Ahora, no necesitas hacer grandes reformas para que las cosas cambien. Voy a poner como ejemplo el caso de Brasil de Lula. Lula lo que hizo fue convencer al mundo de que Brasil estaba cambiando cuando no había cambiado nada y con eso es más que suficiente para que las cosas Pero crezcan. solucionó, por ejemplo, un problema importante, que era el problema de pensiones, que es una bomba de tiempo que tenemos aquí. Ya lo habían solucionado antes de él. Bueno, Él cuando llega él ya firmó. no hace nada. Cardoso. Entonces el chiste aquí es también la venta y en eso una cosa interesantísima es que el gobierno que acaba de entrar ya desde ahorita, los primeros días, ya empezó a sacar spots y un plan de comunicación que se ve mucho en esa lógica de movilizar a la raza, de que todo el mundo se siente emocionadísimo, de generar expectativas, que no es una mala idea. En México y en el mundo, porque Sí. la portada del Economist de hace una semana no es gratuita tampoco, o sea, de que algo se ve. Es que a la comunicación social estos sí le saben, o sea, tienen capacidad de, digamos, lanzar mensajes. Es cierto, hay que recordar que en el 2000 y en el 2006, al inicio, aparecía esta idea también de generar la expectativa del cambio, pero desgraciadamente en los primeros meses esto se quedó atorado y No, luego ya no pudieron. La crisis del 2009 no también ayudó los en acabó, los terminó absolutamente por nada. acabar. Son dinámicas Son distintas. dinámicas Cuando entra distintas. Fox, efectivamente había una gran expectativa y tuvo la desgracia de que en 2001 viene la recesión se que acabó. hundió a la maquila mexicana en la peor crisis de su historia. Peor que 2009 y peor que 95. Ahora hay estas expectativas en buena medida porque la economía mexicana está bien, el asunto de seguridad ha estado empezando a mejorar. Es decir, lo que recibe el señor Peña Nieto Sí, es excepcional. una gran Ya tiene aportación, una gran entonces. oportunidad porque así se lo dejaron y sin hacer nada, reitero, nos va a ir bien. Si además se hacen cosas, pues nos puede ir espectacular. Rebotando y en el área, o sea, Ahora, literalmente. finalmente, esta idea de un crecimiento para el 2013 de arriba de un 4%. Eso sí se ve un poco difícil, dado exactamente el comportamiento que trae la economía estadounidense. La mayor parte de las proyecciones dan un rango entre 3,5 a
3.8%. Recientemente la propia OCDE, el Fondo Monetario Internacional, le acaban de recortar medio punto de crecimiento a su perspectiva para la economía mexicana a niveles de entre 3.3 y 3,5%, no porque México haya hecho algo diferente, simplemente porque recortaron la perspectiva de crecimiento de la economía norteamericana. Ahí es en donde está el quid del asunto. Si podemos hacer cosas para que el mercado interno empiece a crecer de manera mucho más importante, y ahí yo creo que hay un punto fundamental, que es la banca mexicana. Tenemos una banca muy sana que debe de empezar a prestar muchísimo más de lo que lo ha hecho los últimos 12 años. Y en ese contexto sí se puede fortalecer el mercado interno de manera mucho más importante. El problema de la banca, lo hemos dicho muchas veces, es un problema legal. Cuando haya Estado de Derecho en México va a funcionar, y si quieren Estado de Derecho pueden empezar ahorita con el asunto de los jóvenes del escándalo del sábado, y de ahí en adelante síganse, que se aplique la ley y van a ver cómo es otro país. Y veremos hasta dónde la banca mexicana puede convertirse en un motor de desarrollo. El chiste es que nos la creamos y que se la crea la propia banca también. Ernesto Cervera, Macares Quetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los martes en 11 TV México, Dinero y Poder, a las 9:30. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.